¿Cómo están? Es lunes 11 de julio de 2022. Este es el podcast electoral del Líbero, junto a Pepe Out y Darío Paya, como cada lunes, mirando el transcurso de esta campaña electoral, de este proceso constituyente completo. Hoy la noticia del día tiene que ver con un bono de invierno anunciado por el gobierno, 120.000 pesos para unas 7,5 millones de personas. Y desde luego que aparecen siempre que hay bonos, y los gobiernos en general son buenos para dar bonos a veces. La suspicacia electoral, Pepe Out, ¿sirven los bonos electoralmente o no? ¿Qué crees tú? Mira, yo estaba a propósito de esto revisando mi libro anterior de discursos y yo le dediqué 4 discursos a los bonos electorales de Piñera. Bono municipal, partiendo por el bono post su propia elección. Él prometió si ganaba un bono en marzo y ganó y entregó su bono. La primera ley que mandó fue el cumplimiento de su compromiso. Pero luego, justo antes de las municipales, justo antes, no tengo claro si ya había empezado la campaña como ahora o fue justo antes, digamos. ¿Ah? Y la verdad es que se han revelado bastante infructuosos los bonos. ¿Ah? Primero porque obviamente los recibe todo el mundo que califica dentro de los bonos, y luego la gente vota lo que quiere, naturalmente. Segundo, porque la dimensión del gesto hoy día, desde el punto de vista financiero, no hay nada, pero nada que pueda igualar la magnitud de dinero que puso en el bolsillo de la gente el gobierno pasado. Es decir, estamos hablando de miles y miles de millones de dólares, y no estoy contando los retiros, estoy contando estrictamente, tú sabes que el bono, el IFE, en su fase universal, que fue de varios meses, costaba 3.000 millones de dólares mensuales, claro. Y entregaba un promedio de 500 lucas por familia. ¿Ah? Y por supuesto no tuvo el más mínimo efecto electoral. ¿Ah? Está comprobado que no tienen efecto electoral las medidas, particularmente cuando son puntuales. En este caso específico, la verdad es que la demanda era transversal. Yo sé que la reticencia de Hacienda era grande y probablemente esa reticencia disminuyó en la medida que las cifras electorales se fueron haciendo más complejas, pero francamente, mira, en estos casos yo diría que tienen un costo si no se hacen, pero tienen muy poco beneficio si se hacen. ¿Me entiendes la diferencia? Claro. Es tremendo, es como entre la espada y la pared, digamos. Una cosa. Exactamente. Oye, Darío. Con su deber nomás cumple. Sí, con su deber nomás cumple, tal cual. Y déjame ponerte de la siguiente manera, Darío. Obviamente, lo que dice Pepe, pero ¿qué le pasa a la oposición con esto? Cuando ve que el gobierno pone plata en el bolsillo de la gente un par de meses antes de una elección, ¿qué puede hacer la oposición? Como que no tiene mucho que hacer, ¿no? Tiene poco margen. Mira, es que yo creo que mucho antes que eso, yo creo que hay que al menos un par de asteriscos que ponerle a la opinión general que esbozó Pepe. Uno puede discrepar o poner en duda, mejor dicho, de cuánto efecto político electoral tiene. Pepe dice algo que es cierto, bueno, lo recibe toda la gente, no es que te estén diciendo solo los que votan de una manera u otra. Pero aquí ha estado planteado durante mucho rato que hay un cierto alineamiento, una correlación, como que se mueven juntos el apoyo al gobierno y el apoyo al apruebo. De manera que no es antojadizo que alguien haya dicho, mira, mientras mejor le vaya al gobierno, mejor le da el apruebo. Está claro que el gobierno quiere que le vayan al apruebo. Un bono no va a dañar ni al gobierno ni al apruebo. Va todo alineado al mismo lado. Entre paréntesis, aquí sí que hay noticias muy importantes esta semana, porque que yo sepa, por primera vez en toda esta larga serie de encuestas, se desacoplan estos dos efectos. Al menos en la Academ, esta semana está reflejado ahí
una caída en la desaprobación del gobierno, o sea, al gobierno le va mejor, pero también le va mejor al rechazo. Es la primera encuesta que uno tiene la impresión de que no se mueven en conjunto aprobación del gobierno y apruebo a la nueva constitución, sino que se mueven divergentemente. Son números chicos dentro de los márgenes de error, pero en vez de ir así, ahora fueron así. Así que a lo mejor la idea de producir ese efecto está atenuada también por la realidad, porque la gente ya se empieza a formar una opinión propia respecto del texto, digamos, ¿ah? En fin, es el tema del que hemos conversado durante 6 meses. Pero yo, literalmente, para meterme a esta conversación, me salí de otra con gente del sur, de Vilcún. Uno habló del pluribono. Pluribono. Con algo de humor. Y otro dijo, fue algo así como: menos mal que me cambié para el rechazo, porque ahora hasta bono me toca. O sea, ellos al menos hacían directamente la vinculación entre el efecto electoral buscado y hecho. Ahora, es verdad, comparado con los montos del IFEX, son montos menores. Lo que da origen también a esta frase bien especial que dijo hoy día el ministro de Hacienda, ¿verdad? Que no se esperaba que esto tuviera efecto en la demanda. Entendemos direccionalmente lo que quiso decir. Ahora, la gente sí espera que tenga efecto en la demanda, justamente es para ayudarle en su capacidad de demandar que se les da el bono. Pero en fin, no cabe ni una duda de que si fuera contraproducente electoralmente, ningún gobierno repartiría bono alguno. Sí, al menos Sí, no te daña, ¿no? está claro para dónde va. No es poco en el mundo que se vive hoy día que los gobiernos todo lo dañan. Pepe, entre el último capítulo y ahora, es decir, en una semana, han pasado hartas cosas. Vino una nueva intervención del presidente Lago, habló el presidente Frey, hablaron los 49 exministros de la Concertación a favor del apruebo en esa oportunidad, y luego hablaron los 13 demócratas cristianos del golpe. En fin, han pasado hartas cosas, pero yo quiero ponerte otro tema. No lo que está pasando en la izquierda y centroizquierda, sino lo que está pasando en la derecha, porque los 3 partidos de la derecha, de la centro derecha, si tú quieres, RN, la UDI y Evópoli, sacaron esta declaración con 10 puntos de cuáles serían en el fondo los temas que debería tener una nueva constitución. Han dicho hasta el cansancio, ¿no?, que ellos están hablando de una nueva constitución, no de reformar. ¿Qué piensas tú de ese tema, del tema de la derecha, que yo creo que es súper interesante que tú nos cuentes qué te parece ese debate? Bueno, yo creo que la derecha ha hecho su contribución en alejar lo dijimos hace muchas semanas, dijimos, en la medida que la disyuntiva sea entre la constitución vigente, la del 80, digamos, y la alternativa, la nueva, iba a ganar la nueva. Y por lo tanto, el juego consistía en desplazar ese eje, que iba a ser intentado poner, por supuesto, por el apruebo, porque es el campo donde el apruebo le puede ir bien, al campo donde tú enfrentas esta propuesta de la convención de nueva constitución con una futura nueva constitución mejor, más casa de todos, etc. Y yo creo que las cifras de respaldo al rechazo con harta ventaja sobre el apruebo arrancan del éxito de ese nuevo eje. Ese es el eje que está mandando hoy día la campaña. ¿Ah? El eje de esta propuesta concreta, con sus virtudes y sus defectos, versus otra oportunidad de nueva constitución. Y claro, por eso entonces las encuestas hoy día te dan 60-40 CADEM, si uno excluye a los que no saben, no responden, que son por lo demás pocos. Y fíjate que Activa confirma mi tesis, porque cuando achica el universo al votante probable, lo que hace es estrechar la distancia entre el rechazo y el apruebo. Es decir, en la encuesta en general,
dice está 62-38, pero en el votante probable está 55-45. Lo que te dice entonces que los que no votarían son mucho más proclives al rechazo, y por lo tanto, mientras más participe, Activa está pronosticando más o menos la misma participación, un 53%, la misma participación en la segunda vuelta, o sea, 8,3 millones. Yo creo que va a ser más bien del orden de 9, y quizá un poquito más. Pero lo que queda en claro, que confirma lo que decíamos, es que tanto más participen, tanto más naturalmente se va a ver reflejada la fotografía de las encuestas, porque la gente que tiende a no participar es la gente la gente más desconfiada en la política, la gente que se mueve mucho más desde el temor que de la esperanza en el cambio, que es muy poco permeable a las promesas de la política, salud digna, en fin, vivienda, etcétera, y que si llega a ir a votar por obligación, lo más probable es que, bueno, la probabilidad que vote rechazo es el doble a que vote apruebo. Eso es lo que dicen las cifras, por lo demás, de esta encuesta. Yo he visto otras en la misma dirección. Darío, mismo tema, la derecha. Sí, este nuevo eje del que habla Pepe. No todavía, pero este podría terminar siendo un elemento que produzca un cambio de escenario, y no bueno. A ver. Porque Pepe dice bien, con mucho éxito de disciplina, no sin costos políticos, incluso al interior de su sector, pero los dirigentes de derecha han logrado en la práctica algo que desde marzo conversamos acá, la necesidad de desdramatizar la opción de rechazo. No era volver al 73 ni al 80, no, era una nueva oportunidad, una nueva esperanza, un nuevo comienzo. Y eso, y en eso no discrepamos con Pepe, ese es el eje en el que la gente sigue tomando su decisión ante la evidencia de un mal proyecto. Frente a un mal proyecto, desdramatizar el votar rechazo es la opción correcta. Y esa es la cancha en la que los chilenos siguen optando, y así vemos como todas las semanas, casi sin excepción desde hace meses, aumenta un poquitito el rechazo, etcétera, etcétera. Tú lo único que nos hace en ese contexto es cambiar de conversación, es cambiar de tema. Una manera muy útil de ver los procesos electorales es entender que las campañas son el esfuerzo de los bandos respectivos por instalar en la mente de la gente una pregunta. Que esa pregunta no es literalmente la que aparece en el voto. No es sí o no, es sí a una nueva oportunidad. ¿Qué quiere decir sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir apruebo? ¿Qué quiere decir rechazo en este caso? Y yo creo que la pregunta que ha estado instalada es: ¿estamos obligados a aceptar un muy mal proyecto porque si no se nos viene la noche? No, no estamos obligados porque no se nos viene la noche. Ese ha sido el efecto de esta desdramatización del rechazo. Yo creo que habría que estar muy mareado, muy confundido, para después de algo que viene produciendo durante meses ese efecto sin excepción, siempre para el mismo lado. Entonces, cambiemos ahora de estrategia. Sería con una torpeza sin precedente. Entonces, yo supongo que esto es una reacción necesaria, básica, a algunos de los conceptos que estaban en la carta del presidente Lago, que causaron tal efecto en las huestes del apruebo, demoledor, creo yo. Más que demoledor, porque incluso leyendo la carta alguien podía imaginarse a partidarios de la apruebo argumentando que expresidente Lago en el fondo no había dicho nada. Pero fue tan fuerte el golpe que lo acusaron desde la apruebo y dijeron no podemos creer que el expresidente Lago nos haga esto. Yo creo que ese efecto demoledor, el efecto de esa carta, a lo mejor
motiva una conversación superficial y por un rato, digamos, ¿eh? Pero si esto se traduce en que aquí le crea o no le crea a la derecha el ciudadano que sea, futbolista, deportista o clérigo, da lo mismo, digamos, ¿no? Que por eso se vaya a transformar esto en un plebiscito en que se consulta la opinión sobre un texto y que en lugar de eso los próximos 2 meses se transformen en un juicio a la derecha y su credibilidad, lo encuentro, ¿para qué le ponemos calificador? Sería inaudito, digamos, sería inaudito. Entonces, por eso te digo, creo que podría ser algo, no creo que se transforme en eso, porque como te digo, habría que estar muy mareados y varios al mismo tiempo, ¿eh? para cometer un error así. Y termino con esto. Uno no se puede olvidar que no toda la gente va decidiendo al mismo tiempo. Por eso los indecisos van bajando un poquitito. La campaña para mucha gente está empezando. Hay mucha gente que dijo, no, yo voy a esperar a que publiquen el cuento para tomar mi decisión. Y esa gente en general escuchó lo mismo que venía escuchando muchos otros millones de chilenos en los meses anteriores. Escuchó la misma canción y tomó la misma decisión. Yo creo que evidentemente para el rechazo y para que se mantengan los números que hay hoy día, lo lógico es que hasta mientras haya gente decidiendo, la canción que se escuche sea la misma y no cambiarla ahora. Oye, nos queda sí, Eduardo, un minutito, Pepe. Sí, es que como lo de Lagos ocurrió después de Sí, nuestro podcast, lo que hay que decir es que el expresidente Lagos renunció al rol que el apruebo le quería otorgar, que era de tapón en este flujo migratorio desde el apruebo hacia el rechazo. Y él dijo, claro, yo no soy tapón. E igualó las opciones de apruebo y las opciones de rechazo y se puso en el 5 de septiembre. Y al igualarlas, obviamente, el flujo continúa. Y yo agregaría que hay cuestiones simbólicas, particularmente en el mundo demócrata cristiano, donde el líder de la izquierda demócrata cristiana de siempre, que era Ricardo Ormazábal, ¿ah?, pone muy fuerte del lado del rechazo, y la reserva moral de la democracia cristiana para el mundo de la izquierda, que fue la Carta de los 13, el 13 de septiembre del 73, la que después Elwin dijera, esa debió haber sido la declaración de la democracia cristiana de condena al golpe de Estado, con Belisario Velasco, Valdemar Carrasco, en fin, anula toda posibilidad de pinochetizar el rechazo, porque no hay nada más contraintuitivo que tratar de pinochetistas a los únicos que se rebelaron contra Pinochet en la democracia cristiana a 2 días del golpe de Estado. Y ese efecto es muy duro, creo yo, para el apruebo, porque evidentemente el reflejo del apruebo es pinochetizar la elección. Esto es entre pinochetistas y demócratas. Y esa jerga, hoy día, conecta demasiado poco con la realidad real. De acuerdo. Darío, 12 segundos. Minuto, Muy interesante esto, porque el expresidente Lago hizo pública una carta que, como dijo muy bien Pepe, se planta en el 5 de septiembre, al día siguiente el plebiscito dice, ¿qué hacemos? ¿Ah? Y acá tenemos una discusión que dura un año, que deja ciertas cosas valiosas y otras malas, y una constitución que nos rige hace mucho tiempo, que tiene sus problemas y que sé. Bueno, pero él mandó un tuit al mismo tiempo, cortito, que se ponía en el escenario relevante ahora. Es que dijo lo relevante, yo no apruebo. No dijo yo rechazo, pero dijo, pero yo no apruebo, no se puede aprobar, no me acuerdo cuál es el lenguaje. Era inequívoco. Él contestó con un tuit la pregunta de hoy, esa pregunta que ha hecho
que el rechazo gane adeptos. Y con una carta dejó planteada su visión para el debate que viene después. Yo creo que para el rechazo le conviene centrarse en el tuit y no en la discusión de la carta. Eso es para el 5 de septiembre. Está bien. Oye, Pepe Auto y Darío Paya, muchas gracias de nuevo. Próximo lunes estaremos aquí analizando la marcha del proceso. Un abrazo. También. Chao. Gracias. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.